Buenas noches, nos encontramos en la tertulia académica, un espacio virtual que hemos diseñado diferentes universidades a nivel nacional e internacional con el ánimo de socializar algún tipo de temáticas que resultan amenas y familiares. En ese sentido, la intención es aterrizar los conceptos que hemos aprendido en las aulas y que nos han desarrollado en los diferentes espacios al diario vivir. En esa medida, pues hemos querido venir tratando temas de orden social y una de las reclamaciones que siempre nos han hecho es que los miremos también desde las ciencias asociadas. En ese sentido, pues hemos preferido involucrar a compañeros de derecho, a compañeros de economía, a compañeros de ingeniería, para que también desde sus perspectivas, desde sus disciplinas y desde sus especialidades nos puedan informar, dar a conocer sus diferentes tipos de vistas. Una de las problemáticas que se nos ha vuelto frecuentes ha sido justamente el uso de la tecnología y más aún lo que nosotros hemos entendido como los medios cibernéticos y los medios autónomos virtuales que han permitido que a través de esta crisis que inició en el momento en que se empezaron a dar los primeros casos en Colombia, han popularizado lo que son los medios alternativos y medios virtuales. En ese sentido, pues entonces no tenemos una persona muy especial, alguien que esperamos, que apreciamos y queremos mucho, porque muchos de nosotros fuimos estudiantes suyos, profe Sonia, desde la Universidad Unipanamericana, que nos acompaña en el día de hoy, porque pues aquí, aunque no le quisimos decírselo en la invitación, sí varias de estas personas vienen de otras universidades o de otras escuelas donde tuvieron la oportunidad de tenerlas como docente, como directora de investigación, como directora de las facultades a las que usted pertenecía. Y en ese sentido, pues se la apreciaban y quisieron extenderle este tipo de invitación. En ese sentido, ingeniera Sonia, siéntase en su casa. Este es un espacio, aquí habemos docentes de diferentes universidades, de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, de la Universidad San José, de la Universidad de Cartagena, de la Universidad de Pamplona, de la Universidad Militar, y casi que ya se nos está volviendo un llamado a lista, porque entonces asociadas está la Universidad Santo Tomás de Tunja, la Santo Tomás de Bucaramanga, la Santo Tomás de Bogotá. También tenemos gente de la Universidad Libre, de la Universidad Javeriana, de la Universidad Externado, que bien entran o como estudiantes o como docentes. Y en ese sentido, pues hoy para nosotros es muy grato tener a su universidad en representación de ustedes. Ingeniera Sonia, pues le damos extensión al uso de la palabra para que su merced nos salude, porque aquí los contertulios se emocionaron mucho saber que su merced iba a participar, y más aún la persona que tenemos invitado en el día de hoy. Le hacemos extensiva la invitación para que usted haga la presentación de su universidad, de la temática, y pues para que empecemos el desarrollo de la misma con las preguntas a nuestro interventor. Doctor Rafael, a usted, muchas gracias por la participación, por la invitación. Con mucho agrado la recibí. Sí, trabajé en la San José, también trabajé en la Manuela Beltrán y pues ahora hago parte de la familia Unipanamericana. Allí tengo el cargo de coordinadora en el programa de Ingeniería de Sistemas modalidad virtual. En el día de hoy me acompañan dos estudiantes, Sandra Liliana, que es la representante de estudiantes de la modalidad virtual, y Catalina Muñoz, que es otra estudiante también de modalidad virtual. Y pues José, que va a ser el encargado, el ingeniero José Solórzano, que va a ser el encargado de guiar esta temática sobre tecnologías emergentes, también es un gran ingeniero. Ya llevamos trayectoria como amigos, como compañeros y pues como colegas. Y pues una vez más, muchas gracias por abrirme este espacio en nombre de la Unipanamericana, que es la institución con la que actualmente estoy felizmente vinculada. Gracias, ingeniera, no, le agradecemos mucho y pues bueno, allí como lo prometimos, sus estudiantes ya se empezaron a vincular en la sala principal, pues como les comentaba, pues yo sé que ahorita se nos tiende a disparar en la sala de visitantes, que es la que ustedes tienen acceso. En estos momentos tenemos 12 personas. En las salas subconjuntas, pues ya estábamos llenos, estábamos en aforo total, por eso los compañeros de la Escuela Tecnológica pues nos van a ayudar en la administración de las preguntas y en la administración de los comentarios que se puedan estar haciendo de la importante temática que nos corresponde en el día de hoy. Ingeniero Solórzano, para nosotros es un agrado tenerlo en este espacio de tertulias académicas virtuales. Son tertulias porque justamente la intención es que sea un diálogo, no que sea la reproducción de la academia dentro del espacio de la familia, sino sea todo lo contrario, que sea aterrizado esos conceptos que ustedes manejan tan
específicamente en lo técnico para el común, para los que no somos ingenieros, para los que no tenemos ese nivel de formación. Aquí habemos abogados, habemos gente vinculada con la salud, inclusive personas que se encuentran cursando sus niveles técnicos, pero en administración de empresa, contaduría, algunos inclusive hacen parte de los sectores de seguridad y en ese sentido pues han surgido unas inquietudes que nos agradaría que en su merced nos socializara. Primero, pues yo le soy 100% honesto y hago la precisión gracias a la corrección que su merced nos hizo ayer, que habíamos puesto, aquí tuvimos un contertulio que hablaba desde China y por eso cada vez que poníamos China, inmediatamente blockchain, si no soy mal que se repite, inmediatamente el corrector nos los cambiara a China y en ese sentido pues generó toda la risa dentro del escenario. Nos gustaría que comenzara de pronto haciendo su presentación, explicándonos esos términos que de pronto para ustedes son comunes, pero para nosotros no lo son. ¿Qué es blockchain? ¿Qué es cibermachine? ¿Qué es office data? Todo ese tipo de terminología que para ustedes puede resultar novedosa, nos agradaría que su merced nos iluminara con su conocimiento antes de pasar a la primera pregunta que entiendo que la ingeniera Sonia ya ha canalizado a través de su universidad. Claro, antes que nada, profesor Rafa, muchas gracias por su invitación. Sí, es de saber de que la mayoría de las veces las personas utilizan muchos tecnicismos y estos tecnicismos hacen de que solamente un sector de la sociedad conozca qué significa esas tecnologías como tal. Bien lo decía, blockchain, en la traducción a español significa cadena de bloques. En el término de programación son estructuras de datos, ¿sí? Cuando hablamos de una estructura de datos son distintos datos que se encuentran todos y cada uno de ellos relacionados a través de diferentes elementos. Sí, algo deben tener en común. Entonces, acá blockchain o cadena de bloques es ese tipo de estructura de datos, pero a diferencia de otras estructuras, el nivel de seguridad de este tipo de elementos es bastante amplio, que es lo que vamos a profundizar un poco más adelante. También pues haremos el preámbulo un poquito, porque la gente a veces confunde lo que es el machine learning y lo que es la inteligencia artificial. Entonces, pues hay una diferencia muy grande. En uno se genera conocimiento, en otro solamente se simula el comportamiento. Pero de resto, sí es importante que todo el mundo, independientemente del sector, independientemente del área donde trabajen, conozca este tipo de términos y que no quede como una persona neófita del tema. Ingeniera Sonia, le damos el paso para que su merced nos colabore con la primera interrogante que tenemos para el expositor del día de hoy. Gracias, doctor Rafael. Bueno, ingeniero José, la pregunta que tenemos aquí formulada la hicimos a raíz de un conversatorio que nos orientó, una conferencia que nos orientó el ingeniero José en la Unipanamericana ahorita en la Semana de Innovación. Entonces, algunos de los estudiantes que asistieron, pues después comentábamos y surgió una pregunta que es, bueno, ya sabemos que el blockchain tiene que ver con cadena de bloques y estructura de datos y los chicos decían pues que la estructura de datos era el dolor de cabeza de programación en ingeniería. Ellos me decían, Inge, ¿cómo hacemos nosotros para que ese blockchain se vuelva amigable y cómo, o sea, cómo se están utilizando estas tecnologías en la actualidad a nivel de clase y a nivel del sector productivo, del sector empresarial? Sí, claro, bueno. La estructura de datos siempre ha sido conocido como el dolor de cabeza, bien lo decía, debido a que el blockchain como tal ajustó eso que se tenía de antaño, porque la programación fue siendo facilitada, de tal manera que las estructuras de datos ya no eran tan complejas, donde se tenía que hacer uso de la memoria, donde se tenía que hacer uso de los recursos de hardware, donde se tenía que utilizar todo a profundidad y que solamente los grandes gurús o las personas con bastante experiencia podían programarlo. Muchas personas se encargaron de comenzar a trabajar en métodos que me permitieran, yo como programador o como cualquier persona, solamente importar un recurso, importar una librería, si lo hablamos en términos de programación, y solamente utilizarla. Es como si tuviéramos en la Play Store, hablando de Android, o en la App Store, hablando de iOS, una aplicación, solamente descargarla y comenzar a consumirla sin tener el más mínimo conocimiento. Pero cuando se dieron cuenta que este tipo de acceso era para todo el mundo, era un acceso público, comenzaron a entender que desde el punto de vista de programación y desde el punto de vista de transacciones, era necesario reforzar la seguridad. Había muchos robos, ya muchas personas estaban teniendo acceso a la información. Por esa razón decidieron crear o retomar, si lo llamamos desde ese punto de vista, algunos elementos como las pilas, las colas, todo lo que tiene que ver con estructura de datos,
que le permitiera solamente a programadores, a aquellas personas que realmente el conocimiento, el estudio, la cantidad de formas que existen para que la información no sea accesible a todo el mundo, le permitieran a ellos construir una estructura mucho más sólida, principalmente en modo de seguridad. Sí, yo sé que existen muchas cosas como la encriptación. Muchas personas decimos, no, mi contraseña es muy buena, tiene mayúsculas, tiene minúsculas y demás. Pero cuando hacemos estructura de datos, el nivel es tan complejo y la serie de algoritmos que existen atrás, algoritmos se entiende como una serie de pasos, las computadoras están compuestas por algoritmos, ¿sí? Una serie de pasos mancomunados que me permiten a mí darle una instrucción para que haga un proceso, para los que no se entienden en la parte. Entonces el blockchain llegó para quedarse, a mi concepto, porque la estructura que maneja internamente el blockchain, esa cadena de bloquecitos, me permite a mí que sea incorruptible. Más que todos los seres humanos sabemos que nuestra ética siempre se ve forzada por diferentes situaciones, pero en el caso del blockchain, cuando la información o el contenido que se encuentra dentro del mismo cambia inmediatamente algo llamado el hash. ¿Qué es el hash? Es un código único. Es como si fuera su contraseña secreta. Pero a diferencia de ustedes, que si usted cambia su clave del computador o del celular, la información que está dentro sigue siendo la misma. Acá es al revés. Acá si la información llega a ser penetrada, si utilizamos ese término coloquial, obviamente toda esa clave va a cambiar. Al momento que esa clave cambie, va a cambiar todo y todas las copias de seguridad o todas las cosas que estén asociadas a esto, que tiene que ver con la información del blockchain, inmediatamente va a eliminarse. Como el blockchain no es algo dependiente o centralizado, yo no puedo, como programador, simplemente utilizar la información, extraerla y ya, porque hay muchas personas que se encuentran alrededor. No dependemos de un banco, no dependemos de una organización, sino que son diferentes personas en el mundo, digamos que miles, a los cuales se le llaman mineros, que comienzan a trabajar. Y es por esto, haciendo acotación a la pregunta que decía, respecto a lo que tiene que ver con dónde es el ámbito empresarial o cómo se utiliza desde el punto de vista educativo, desde el ámbito empresarial, las grandes empresas han trabajado para que su información, que es la fuente más importante o el tesoro más valioso de una empresa, es la información, no sea vista por todo tipo de personas y que solamente aquella información que sea necesaria se comience a trasladar. Si nos dimos cuenta, hubo muchos ataques que se hicieron, ¿sí? Hubo muchos ataques que se hicieron de tal manera que te cerraban el computador y tú perdías toda tu información. Y tú por tu información, que es muy valiosa, por eso se han creado tantas leyes como la ley de protección de datos o muchas leyes en el mundo para que la información solamente sea única y del propietario. Entonces, desde ese punto de vista se comenzó a crear en la industria esto del blockchain para que las personas se dediquen a trabajar. Obviamente, todos estos procesos han sido necesarios en la parte educativa porque se necesita aprender a construir estructuras de datos de tipo blockchain con este tipo de elementos para que las personas nuevamente comiencen también a producir, porque es una empresa. A ti te pagan por construir un bloque de código y ese bloque de código, como es incorruptible, la cantidad de dinero es bastante. Entonces, tanto en el ámbito educativo, es muy necesario que las personas aprendan a cómo crear estas estructuras y desde el ámbito empresarial es muy importante debido a que las personas necesitan proteger su información y hay personas que se necesitan emplear en la construcción de la misma. Agradecemos esa primera intervención. Entiendo que en sala hay otra intervención, hay una segunda pregunta, entonces formulémosla, aprovechemos de una vez el espacio para que el ingeniero nos vaya solventando y aclarando cada uno de los puntos. La compañera de la Universidad Panamericana que tiene la segunda pregunta. Bien, parece que la compañera tiene dificultades de sonido. Ingrid, si te parece bien, regálame, colabórame con la lectura de la segunda pregunta. Ingrid Joana. ¿Sí me escuchas bien, profe? Sí, en estos momentos te escuchamos perfectamente. Listo. Bueno, ¿y cuál sería, o sea, cómo me puede mostrar a mí la eficiencia de este producto? ¿Qué eficacia o eficiencia tendría esto en la vida cotidiana, como en lo general?
Hay dos términos que acabaste de mencionar que son eficiencia y eficacia. El primero va ligado a la rapidez y el otro va ligado al aprovechamiento de los recursos, obviamente. Cuando hablamos de eficacia, obviamente, como las transacciones son descentralizadas, es mucho más rápido las transacciones y mucho más segura. Cuando hablamos de eficiencia es porque con un pequeño bloque de código, como podemos ver en la presentación, un pequeño bloque de código viendo utilizado por diferentes elementos, no tienes que pagarle a nadie para que esté vigilando tu información. Tu información en primera instancia fue comprada y cuando lo implementas en una empresa, ya tienes una red de personas que está vigilando sin necesidad de tú haber pagado por esas personas. Como dicen por ahí, el paquete todo en uno, viene todo incluido en ese orden de ideas. Entonces, por esa razón, cuando utilizamos una tecnología como el blockchain, ¿sí? Que actualmente dos empresas importantes, tanto la parte del Bitcoin, que sabemos que un Bitcoin mínimo está en un pedacito de Bitcoin, 500, 600 dólares aproximadamente, y trabajar con Ethereum o trabajar con estas empresas y las criptomonedas, obviamente me da mi fiabilidad y me da mi la certeza de que primero es muy eficiente porque las transacciones se realizan de manera rápida y es muy eficaz porque la mayoría de los recursos que se utilizan están siendo protegidos y utilizados por empresas grandes. Inclusive, hace 3 horas estuve viendo un artículo donde una de las empresas como es Bayer, que se encuentra en este momento en Alemania, comenzó ya a implementar cadenas de bloques para proteger la información que ellos actualmente manejan. Entonces, en ese orden de ideas, sí podemos, desde el punto de vista tecnológico, si lo miramos desde ese punto de vista, la eficiencia que maneja a nivel de las transacciones en cuanto a la rapidez y desde el punto de vista productivo, podemos ver de que la mayoría del aprovechamiento de los recursos es mucho mejor, en la cadena de optimización, beneficio-costo, es mucho mejor que simplemente tener una persona dedicada. Si tú tienes una persona dedicada que esté vigilando tu seguridad, que no digo que no sea imprescindible, eh, multiplica un sueldo mínimo de 2, 3 millones de pesos por 10 meses, y estás pagando 30 millones. En cambio que si tú construyes o contratas a una empresa donde le pagas 12 dólares mensuales, ¿sí? Para que tu información esté alejada con todo este tipo de seguridad, creo que la rentabilidad en ese orden de ideas y el costo-beneficio es mucho más eficiente en ese orden de ideas. Kevin, entiendo que tienes una inquietud sobre la misma temática. Si gustas formulársela al ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Teniendo en cuenta la anterior explicación, ¿qué aplicatividad tiene Merchant Lightning y dónde se puede encontrar y dónde se puede conseguir este aplicativo? Claro, perfecto. Mira, pasando un poquito ya de las cadenas de bloque, encontramos una segunda tecnología como es el Machine Learning. ¿Qué es el Machine Learning? Primero que todo, Learning viene del término inglés que es aprendizaje y Machine, que es máquina, o sea, aprendizaje de la máquina. La inteligencia artificial muchas veces las personas las confunden porque la inteligencia artificial me permite a mí simular el comportamiento de un ser humano a través de una máquina. Pero por el contrario, el Machine Learning me permite a mí trabajar con el aprendizaje autónomo por parte de la máquina. En la presentación estamos viendo una de las herramientas de Google que se llama Dialogflow, que me permite a mí construir algo llamado chatbot. Muchos de nosotros hemos entrado actualmente a muchas páginas de internet y nos damos cuenta de que ya no nos atiende una persona, sino que hay un chat que te dice, hola, soy tu asistente virtual. Inclusive Google Now o inclusive Siri, las aplicaciones que utilizamos, que nos dice buenos días, esta es la hora, y etcétera, son construidas a través de Machine Learning. ¿Qué pasa? Si a ti te gusta perdón, valga la redundancia, un gusto musical, tienes un gusto musical frente a algo, ¿qué haces? La inteligencia artificial solamente hace la simulación del comportamiento para que puedas trabajarlo. Pero el Machine Learning comienza a aprender de tus gustos musicales. Lo podemos observar todos los días en YouTube. Hoy te gustó una canción, la cogiste, la reprodujiste y la misma máquina comienza a trabajar a partir de una serie de algoritmos y aprendizaje para que la próxima vez que entres a YouTube te aparezcan videos o canales similares. Pasa mucho con el Big Data, la transformación del Big Data y la minería de datos, donde ese Machine Learning que está detrás hace que, por ejemplo, si tú quisiste comprar el día de hoy algo, tú quisiste comprar un celular, al día siguiente te das cuenta en el celular, en el computador, te comienzan a aparecer anuncios similares, porque está aprendiendo de cómo es tu comportamiento, qué te gusta, tus gustos musicales y demás. Entonces, la aplicabilidad de Machine Learning va principalmente para aquellas empresas de consumo. Por ejemplo, la Coca-Cola, por ejemplo, Microsoft, por ejemplo, las empresas como Apple, le
comienzan a escuchar lo que tú hablas a cada rato, lo que tú dices, lo que tú escribes, lo que tú tipeas en un buscador como Google principalmente, y esto te permite a ti que comience a aprender la máquina. Bueno, la persona tal le gusta todo este tipo de elementos y a partir de esos elementos entonces yo puedo predecir lo que va a comprar, lo que le va a gustar y lo que va a hacer. En el mismo orden, cuando tú tienes un chatbot, el chatbot me permite a mí que cuando yo diga hola, el humano me pueda responder hola. La próxima vez que yo le diga buenos días o unas frases similares, él va creando una base de conocimiento a partir de realizar predicciones. Si hoy llovió, si mañana llovió, entonces dice el próximo martes posiblemente llueva en un porcentaje X o un porcentaje E. Actualmente la mayoría de las empresas están creando estos sistemas o estos chatbots porque están desgastando muchos recursos de un personal en atender llamadas, en responder correos. En cambio, si un machine learning te puede contestar automáticamente la mayoría de estas preguntas, a esa persona se le puede emplear en el trabajo diferente para producir o mejorar la empresa. En vez de estar haciendo un trabajo que una máquina, como es automático, es algo recurrente, ¿sí? Entonces es mejor tener algo que automáticamente lo haga en vez de estar utilizando a un personal que se puede estar inmerso mejor en otro tipo de áreas de la compañía y mejorar algunos procesos, por ejemplo, en la parte de la investigación. Bien, Sandra de la Unipanamericana, ¿tienes una inquietud? Hacemos el favor de abrir el micrófono y de formulársela al ingeniero. Buenas noches, sí señor, mi nombre es Sandra Liliana, estoy en Ingeniería de Sistemas modalidad virtual de la Unipanamericana. Yo sé que el ingeniero, buenas noches, yo sé que usted al comienzo, en su introducción, pues habló mucho sobre la seguridad, pero ¿qué posibilidades de vulnerabilidad tiene el blockchain y más frente a la implementación de servidores de seguridad en la nube? ¿Qué garantías, o sea, sí, cuáles serían pues las vulnerabilidades a las que estaría expuesta? Ok, perfecto. Esa es una de las preguntas más recurrentes porque en la vida dicen que nada es seguro, ¿listo? Eso principalmente lo dicen en las frases del amor. El amor no es seguro, como dicen por ahí, normalmente. Pero cuando hablamos, por ejemplo, del blockchain hasta ahora, no se ha encontrado una sola vulnerabilidad. Precisamente hoy, antes de comenzar la charla, comencé a buscar información porque dije, no puedo que hoy haya salido, porque hoy pudo haber salido una vulnerabilidad de blockchain y vaya yo, perdonen la expresión coloquial, a hablarle cháchara a la gente diciendo de que no hay vulnerabilidades. La única cosa que encontré que se asemeja a lo que tú me acabas de decir, porque actualmente el 99.999% de blockchain es completamente seguro, es que como se está produciendo nuevas tecnologías, como se están produciendo nuevos elementos, obviamente hay personas que están intentando hacer blockchain. Eso es como cuando, pongo un ejemplo, el gel antibacterial. Actualmente muchas personas lo fabrican, pero no tiene la misma calidad y no tiene los mismos conocimientos para fabricar con tal seguridad. ¿Cuándo se considera que es un blockchain? Se considera que es un blockchain cuando realmente hubo un estudio, porque actualmente para tú construir un bloque de blockchain en la comunidad de blockchain que existe a nivel internacional, debes resolver un problema matemático y construir un algoritmo que sea incorruptible. A partir de ahí, tú comienzas a decir, esto sí es un blockchain. Por eso, cuando se hacen construcciones de cadenas de bloques o estructuras de datos privadas, obviamente pueden ser vulnerables, pero cuando se crea el blockchain 100%, o sea, el que está validado por las empresas, ese es incorruptible. La posibilidad es, yo diría que es cero actualmente. Y con lo que he leído, es cero actualmente. O sea, no se puede. ¿Por qué? Como lo mencionaba al inicio, si yo tengo un bloque y en mi bloque hay información, pero cuando yo elimino o cambio la información en un porcentaje muy mínimo, si es posible, el bloque enseguida se va a romper y queda desarticulado de las otras cadenas de bloques que existen. Por lo tanto, ese bloque que se fue corrupto se elimina y ya no vuelve a estar adentro. Y más que todo que las otras copias de seguridad están siendo. Y para finalizar la pregunta anterior, que se me había volado algo, en la presentación anterior creo que el profesor tenía, para aprender este tipo de páginas existe algo que se llama MOOC, MOOC de aprendizaje, Massive Online Course, ¿ok? O cursos masivos en línea. En este caso, una plataforma como la de Carlos Slim, que es Capacítate para el Empleo, se la recomiendo, me permite a mí tener este tipo de aprendizaje de minería de datos, base de datos, información. Cualquier persona sin tener acceso a grandes cantidades de conexión a internet, grandes megas, solamente necesita acceder a esta imagen, a esta plataforma que se llama Capacítate para el Empleo, se registra y de manera gratuita aprende con videos muy interactivos
en cualquier momento, en cualquier hora, en cualquier lugar, sin necesidad de, él maneja su tiempo y puede comenzar a aprender estas nuevas tecnologías. En la internet hay bastante información, hay bastantes documentos, hay bastantes libros, pero acá la información está resumida y está apta para todo tipo de público. Bien, tenemos una pregunta desde Leticia, un compañero que nos ha estado acompañando en cada una de estas contertulias. Él infortunadamente no tiene micrófono, se tiene que conectar a través de capacidad remota, es decir, un compañero que le hace la llamada, lo pone en altavoz para que pueda escuchar. No lo ponemos porque las diferentes sesiones que hemos tenido donde él ha intentado hablar, lo que se escucha es un eco de fondo. Entonces procedo a leer la pregunta que él en diferentes momentos nos ha espaciado. Eso para información del ingeniero, porque los compañeros que ya han venido trabajando con nosotros saben que hemos tenido que manejarlo de esa manera para evitar justamente inconvenientes, pero es entendiendo que ustedes son nuevos en nuestro espacio de contertulia, entonces para que sepan por qué el orador es el que va a proceder a leer la pregunta. Él nos interroga sobre, él estudió ciencias políticas. Nos dice que esos ambientes de bioseguridad o ciberseguridad siempre se han dicho que son infranqueables e impenetrables, pero que los sistemas más seguros a nivel nacional e internacional siempre encuentran algún tipo de forma en que alguien los logra saltar. En ese sentido, ¿cómo se puede garantizar que esta explicación que su merced nos ha hecho en los últimos 20 minutos efectivamente se pueda cumplir en esto que está exponiéndose? O sea, más exactamente la pregunta, si le entiendo bien y si no procedemos a abrirle el espacio, es que él dice que el Pentágono, los sistemas de economía norteamericana que manejan inclusive de pronto software más avanzados, siempre encuentra una fisura y termina infiltrándose y desfalcando o generando algunas modificaciones que hacen que ese sistema no resulte tan seguro. ¿Cómo podemos garantizar que efectivamente esto, para un ciudadano común como él, como usted, como yo, que no entendemos de este tipo de cosas, realmente sea eficientemente seguro? Sí, claro, mira, como lo he dicho, es una de las preguntas más comunes. Nada para mí es 100% seguro, pero hasta ahora, más de 8 años que lleva el blockchain en el mercado, lo ha demostrado, principalmente porque ha hecho que se valorice. La mayoría de las personas compran criptomonedas o compran Bitcoin es por la seguridad que tenemos actualmente, ¿sí? Entonces, en ese modo, podemos decir que todos los días hay concursos para intentar penetrar lo que tiene que ver con cadenas de bloque. Hasta ahora no se ha conseguido. Si hasta ahora no se ha conseguido, puede que más adelante, me lo decían ayer con las computadoras cuánticas, la mayoría de los procesamientos puedan ser rápidos. Pero hasta que no llegue ese momento, como dicen por ahí, hay que disfrutarlo mientras demore. En ese mismo orden, yo puedo entender que hasta ahora la tecnología más segura es el blockchain. Y es que lo he explicado varias veces. Si yo tengo una clave que es incorruptible, porque cada vez que se modifica la información, se modifica el contenido, se modifica inmediatamente la clave, para mí, eso es una de las tecnologías que solamente teniendo, si hacemos unos cálculos rápidos, 4 o 5 computadoras, una que se dedique a cada elemento una para descifrar la información, otra que se dedique para cambiar la información, otra que se dedique para hacer paralelo entre que la información de acá no se dé cuenta de la otra, y otra que se encargue de sustraer la información. Necesitas una computadora cuántica, porque es que la cantidad de encriptación que tiene los bloques de cadena de blockchain, como es un código único que no se repite, es muy difícil para ahora. Por eso, en estos 8 años aproximadamente que lleva la tecnología, ha sido impenetrable. Y sigue siendo impenetrable a pesar de los avances tecnológicos. Entonces yo pienso que de aquí a 5 o 10 años, así como van aumentando los ataques, también va aumentando todo lo que tiene que ver con la protección. Inclusive, es que la estructura de datos, las estructuras de datos vienen de hace muchos años. Y, por ejemplo, un sistema como Linux, o por ejemplo Ubuntu, que hace parte de Linux, son muy pocos, es muy difícil. Los virus que han intentado atacar a Linux han caído, porque es que el kernel, o por así decirlo, el núcleo del que está formado es un lenguaje nativo de computadora, y como se ha demostrado, nosotros los seres humanos somos corruptibles. Las máquinas son hackeables, pero hackeables a partir de un humano. Pero como toda la tecnología va avanzando en ese orden, es muy difícil de que se lleguen a alcanzar. Y si algún día se llega a alcanzar, creo yo que es como los antivirus. Hoy apareció algo, al día siguiente aparece la cura. Pues hasta ahora no ha sido penetrable, por eso yo tengo la confianza en algo que no ha sido penetrable. Cuando sea penetrable, ahí es donde pienso yo que podemos comenzar a evaluar este tipo de riesgos.
Bien, tenemos una pregunta desde el Chocó. Aymaná Montoya me dice que no tiene, en estos momentos se encuentran sin luz y que por tanto no tiene facilidad para hacer la pregunta como tal. Sin embargo, nos pide que interroguemos frente a lo siguiente. Ella explica cómo podemos hacer llegar ese tipo de tecnologías y usos a las diferentes comunidades que se encuentran en el diferente territorio nacional, porque ella ve que mucho de eso se aplica a las grandes ciudades, Bogotá, Barranquilla, Cartagena, pero que ella no sabría cómo involucrarlo, digamos, a la población de Buenaventura, a las poblaciones de Chocó, digamos, a esos, muchos de esos videos que su merced nos comentaba en las diapositivas, dice que se demoran mucho tiempo en cargar, que no hay buena eficiencia de plan de datos, entonces que por eso genera cierta desconfianza en el uso de la tecnología, porque no hay las garantías para que esa persona pueda ingresar a sus diferentes plataformas. Me decía, dice ella por interno que para abrir un correo se demoran casi 5 o 6 minutos, entonces para entrar a sistemas más avanzados se podrían demorar tranquilamente una hora. En ese sentido se puede filtrar la clave, se puede flaguear, se pueden tomar pantallazos y demás, y pues a ellos no les parece que se resulte tan seguro como de pronto se ve acá digamos, al interior, o sea, nosotros la gente que vivimos en las grandes ciudades. Bueno, en ese orden como tal, la mayoría de la información, por eso está a través de estas plataformas como los Moodle, que como no necesitas tanta conexión a internet, hay otros videos o libros que para descargarlos, imagínense, es un complejo. Pero, por ejemplo, dentro de mi tesis de grado, precisamente estoy trabajando en ese tipo de cosas, de cómo podemos alfabetizar a las personas con el uso de nuevas tecnologías.